Atezan. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces el tema que vamos a tratar el día de hoy es infecciones oculares externas. Mi nombre es Carlos Andrés Pérez Rodríguez, soy residente de oftalmología, Pontificia Universidad Javeriana. Y vamos a empezar hablando desde la parte más externa del ojo. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de las infecciones de los párpados. Entonces iniciemos con las bacterianas. Creería yo que el orzuelo es una de las más comunes. Es un absceso agudo del folículo de una pestaña y la glándula pues, que está asociada a esa pestaña es común en niños y adultos jóvenes. La etiología generalmente es el estafilococo aureus y la clínica del paciente va a llegar manifestando una aparición de una lesión dolorosa con signos inflamatorios en el borde palpebral, que está, pues es una lesión renitente, redondeada, tipo nódulo, con un núcleo central que contiene material purulento. Está asociado, como ya había dicho, a dolor a la palpación y puede ser múltiple porque puede aparecer en cualquiera de las pestañas que están a nivel del borde palpebral. El diagnóstico es clínico, no requiere ninguna ayuda diagnóstica generalmente, y el tratamiento va a ser con compresas calientes por 10 minutos cada 6, cada 8 horas. Quizá este podría ser uno de los puntos más importantes del tratamiento, ya que el calor local puede ayudar a drenar el material que contiene la lesión. Sin embargo, también podemos ayudarnos de pomada antibiótica 3 a 4 veces al día por 2 semanas. Generalmente, y las que más encontramos en el mercado, es Tracidex y Oxyoftal. Tracidex, que es del laboratorio Sofía, contiene tobramicina y dexametasona. La dexametasona haría como un papel antiinflamatorio en la lesión. Y el Oxyoftal, que es oxitetraciclina con polimixina B, que es un combinado antibiótico que también ha demostrado ser eficaz en este tipo de tratamientos. Los masajes de párpados son generalmente guiados desde el párpado donde se encuentre la lesión hacia donde nace la pestaña con el fin de ayudar también a drenar la lesión. Hay algunos casos en los que los orzuelos son de difícil manejo o que no responden fácilmente, y en estos nos podemos ayudar de doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas o cada día vía oral por 7 días. Este es un antibiótico bacteriostático que lo que hace cuyo mecanismo de acción es inhibir la síntesis de proteínas de las bacterias, evitando distintos procesos vitales de las células del agente etiológico. Hay algunos casos en los que se ha descrito la depilación de la pestaña asociada, sin embargo, no es algo que se realice de rutina en el servicio de urgencias. El impétigo es otra lesión infecciosa cutánea, superficial. La etiología generalmente es el estafilococo aureus o el streptococo piógenes. Es muy común o más relacionada con los niños. Clínicamente vamos a encontrar unas lesiones tipo máculas eritematosas asociadas a dolor y sensación urente. Pueden evolucionar a ampollas de pared fina. Generalmente tienen un color amarillento o dorado y pueden estar acompañadas de síntomas sistémicos como fiebre, malestar general y adenopatías locales. El impétigo como una lesión cutánea, lo más, digamos, usual es tratarla con antibióticos tópicos y en ocasiones orales. Puede ser cefalexina, una cefalosporina pues, de primera generación, o cualquier tipo de oxaciclina o clindamicina en casos más graves. También hay que advertir al paciente las medidas preventivas para reducir la transmisión, es decir, la higiene de manos, evitar el contacto con fómites y con otras personas cercanas que pueden transmitir la enfermedad. Especialmente en recién nacidos hay que evitar completamente el contacto porque en ellos el impétigo sí es muy agresivo. La erisipela es otra entidad cutánea que Carlos, puede... ¿Sí? perdona, Carlos, los orzuelos están muchas veces asociados también a blefaritis, ¿no? Entonces, lo primero Sí, que ya lo voy a... vamos a ver más adelante, Doc. Ah, perfecto, listo. Y los muchachos nuevos, los residentes nuevos, si tienen alguna pregunta, pregunten, no les dé pena preguntar o aportar algo, ¿listo? Gracias.
Entonces la erisipela puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y por supuesto pues los párpados no son la excepción. Entonces se trata de una infección aguda y grave, es poco frecuente, generalmente está relacionado con diabetes o pacientes obesos o con algún tipo de inmunosupresión. La etiología es Streptococcus pyogenes y la clínica generalmente va a ser placas eritematosas inflamadas, a veces brillantes dependiendo del tipo de edema que se tenga asociado, de borde elevado y bien definido. Y el tratamiento también es antibiótico vía oral, como con el impético. La fascitis necrotizante es muy infrecuente, es una patología que, pues de hecho, yo nunca la he visto, pero en casos que lo tengamos, pues, un paciente con este caso, es algo grave. Puede afectar al tejido subcutáneo y la piel. Generalmente, como su nombre lo dice, está asociado a necrosis, puede progresar de manera rápida, lo cual aumenta su gravedad. La etiología generalmente es el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus, y la clínica podemos evidenciar eritema, edema, ampollas grandes y necrosis, como podemos ver en las imágenes de al lado. El tratamiento, como generalmente es una evolución rápida y agresiva, generalmente este tipo de tejido necrótico debe desbridarse para evitar la sobreinfección. El molusco contagioso es una de las patologías de la piel, pero en este caso son virales, diferente a las anteriores que hemos visto que son bacterianas. La etiología es el poxvirus de ADN de cadena doble. Generalmente afecta a niños de 2 a 4 años y también puede presentarse en adultos jóvenes. En inmunosuprimidos es una infección cutánea muy común. La transmisión es por contacto y autoinoculación por rascado. E histopatológicamente podemos ver que, o sea, es característico encontrar un tipo de foseta central, como vemos esta de acá, que va a estar rodeada por lóbulos de epidermis hiperplásica, o sea, la piel que la circunde es con células de tamaño grande, lo que hace que se sobreleve a nivel de la piel. Y va a tener unos cuerpos de Henderson-Patterson que son característicos histológicamente. Sin embargo, este tipo de patologías pues no requieren ser llevadas a estudio histológico, sino que el tratamiento a veces es autolimitado y a veces pues se realiza drenaje de las lesiones. Entonces, clínicamente, el paciente puede quejarse de prurito, lagrimeo, sensación de arenilla o cuerpo extraño porque los moluscos contagiosos pueden aparecer en el borde de los párpados y esto puede llegar a, digamos, alterar la película lagrimal y generar una sensación de ojo seco secundaria. Las lesiones generalmente, pues, o características son umbilicadas, pálidas. Lo más característico, pues, de estas que puse aquí, la más característica es esta a nivel del borde palpebral superior, que tienen como un hoyo en la mitad, que es lo característico del molusco. Y en el caso de que se drenen, dentro de la lesión hay sustancias blancas y caseosa que representan depósitos de las células infectadas que están degeneradas, secundario pues a la infección por el virus. Entonces el tratamiento, bueno, general, clínicamente puede ser leve, puede haber 1 o 2 lesiones o pueden ser lesiones pequeñas como en el niño de la imagen de arriba, o en casos de inmunosupresión o algún tipo de inmunodeficiencia secundaria a patología o algún medicamento de base, pueden aparecer lesiones mucho más grandes. La resolución del molusco o el tratamiento puede desaparecer tras varios meses, es espontánea, pero estéticamente, si luce de esta manera, pues no va a ser el tratamiento más adecuado. Entonces, en estos casos lo que se realiza puede ser una excisión por afeitado, puede realizarse cauterización como cuando se tratan verrugas, puede ser eliminadas por ablación química, se puede realizar crioterapia o incluso se ha descrito el uso de láser. El virus del herpes simple también es una patología viral que puede afectar la piel y los párpados. Este también genera una lesión en córnea que vamos a ver más adelante, pero en esta ocasión solo vamos a referirnos digamos, a la parte superficial. Puede ser una infección primaria o reactivación del virus del herpes simple por distintos factores.
Ya, por ejemplo, el estrés. Es muy importante hacer hincapié en la anamnesis a la hora de abordar al paciente. De hecho, tuvimos una paciente con el doctor Gerson en urgencias que refería pues una clínica de hiperemia, sensación del cuerpo extraño, fotofobia, ardor. Sin embargo, el examen físico estaba normal, pero tenía una única lesión vesicular a nivel del párpado superior, y reinterrogándola ya dijo que ya había sufrido de virus de herpes simple o culebrilla, así nos dijo. Entonces es importante, digamos, como tener en cuenta esta etiología en caso y reinterrogar al paciente en caso de que esté presente, pues ahí sería la respuesta o el diagnóstico que estamos buscando. Este tipo de patología puede relacionarse con prodromos, es decir, que puede aparecer un hormigueo en la cara generalmente y en los párpados 24 horas de la aparición del brote o de las lesiones vesiculares. Su distribución puede contrastar con la afectación unilateral delimitada del herpes zóster, que ya lo vamos a ver más adelante, y la clínica, el paciente va a manifestar ojos rojos, sensación de cuerpo extraño, fotofobia, lagrimeo y el característico exantema vesicular. El tratamiento, como la mayoría de etiologías virales, la resolución puede ser espontánea, sin tratamiento en una semana, pero la mayoría de los pacientes se cubren por el riesgo de afección a nivel corneal. Entonces, en caso de que solo haya lesiones cutáneas, podemos usar el aciclovir, que se usa de manera regular al 5% en la piel. Y en caso de hallazgos a nivel ocular, ganciclovir al 0.5%, tópico 5 veces al día por 5 días. Vía oral vamos a usar el aciclovir o valaciclovir de 800 miligramos, 5 veces al día por 7 días vía oral. Los corticoides están contraindicados porque el uso de ellos puede llevar a que las dendritas, que vamos a ver más adelante en la queratitis, que inicialmente son delgadas, pueden, digamos, agrandarse y formar unas dendritas de tipo geográfico con el uso de corticoides. Entonces es de especial cuidado en este tipo de etiología el uso de esteroides. Y en caso de que el brote en la piel o el eritema vesicular se sobreinfecte o tenga signos de presencia de pus o cambios inflamatorios importantes, tenemos que considerar una infección bacteriana y cubrirlo con un antibiótico oral. Entonces, la blefaritis es una causa común, es otra de las patologías pues, infecciosas. No siempre es infecciosa, pero sí hay casos en que es infecciosa a nivel palpebral. Es una causa común de irritación ocular, también es una causa común de consulta, y esta puede ser anterior, posterior o mixta. Cuando la blefaritis es anterior es porque afecta el área que rodea la base de las pestañas. Generalmente la etiología es Staphylococcus aureus en los casos infecciosos y puede ser secundario también la dermatitis seborreica en caso de que el paciente cuente con esta condición de base. Es común encontrar la hiperemia ocular e infiltrados corneales periféricos debido a que la blefaritis causa una alteración a nivel de las glándulas de meibomio que tienen un papel importante en la formación de la película lagrimal. Más adelante vamos a ver con detalle esto, pero entonces al tener una alteración de la película lagrimal, el paciente va a contar con un ojo seco secundario y puede causar infiltrados o erosiones corneales periféricas. La blefaritis, cuando se presenta en pacientes atópicos o con dermatitis seborreica, tiende a ser más intensa que en pacientes que no cuentan con esta condición de base. En la blefaritis posterior generalmente es por disfunción de glándulas de meibomio. La secreción meibomiana entonces no puede drenarse o no puede salir como normalmente lo hace, y esto facilita el crecimiento del Staphylococcus aureus, crea un ambiente perfecto para el crecimiento de ese tipo de bacterias y puede causar una sobreinfección causando inflamación del párpado. Entonces, como había explicado ahorita con la anterior, hay una inestabilidad de la película lagrimal. El Demodex es un ácaro de folículo piloso y la glándula sebácea que también puede llegar a generar blefaritis, y su hiperpoblación o hipersensibilidad da lugar a que el paciente tenga síntomas de manera más florida.
La clínica de la blefaritis anterior, entonces, pues es una patología, es un tipo de patología que puede ser bilateral y simétrica. Los síntomas por disfunción de la superficie ocular e inestabilidad lagrimal, por lo que ya hemos hablado, puede el paciente manifestar una sensación urente de arena, fotofobia leve, eritema, costras del borde palpebral anterior, como vemos en la imagen, y generalmente los síntomas son peores en la hora de la mañana. En la blefaritis ulcerosa o estafilocócica, las escamas son duras y las costras, y hay presencia de costras en base de pestañas. También hay presencia de collaretes, que no todas las escamas son collaretes, los collaretes son solo los que rodean cilíndricamente la pestaña. Puede haber hiperemia conjuntival crónica y síntomas de ojo seco. Y en casos crónicos puede haber madarosis, que recordemos es pérdida de pestañas, triquiasis es el crecimiento aberrante de una pestaña que puede llegar a lesionar la córnea, y poliosis, que es un aumento del número de las mismas. En la blefaritis seborreica vamos a encontrar un borde palpebral hiperémico y con presencia de grasa, como vemos en la imagen de aquí. Y esta cantidad de grasa exagerada va a generar unos tapones en los orificios de las glándulas del meibomio que van a facilitar el crecimiento de bacterias. En este tipo de blefaritis las escamas son blandas y hay una adherencia de pestañas precisamente por la consistencia de las escamas que se encuentran a nivel del párpado. Y en la blefaritis posterior generalmente vamos a encontrar una hiperemia en el borde posterior del párpado, como lo vemos acá, y una secreción meibomiana en pasta de dientes, como la que vemos en la imagen, que va a traducirse en una película lagrimal aceitosa y con presencia de espuma característica de la blefaritis posterior. El Demodex también pues, es importante tenerlo en cuenta, pues como ya he dicho, es digamos una etiología también causante de blefaritis. Se caracteriza por presencia de collaretes. Los ácaros pueden llegar a verse con la lámpara de hendidura a 16 aumentos o 16 poderes de zoom. Puede generar conjuntivitis papilar, erosiones epiteliales punteadas en la córnea inferior, cicatrización y vascularización corneales y formación de orzuelos, que era lo que decía el doctor Gerson ahora. Este tipo de etiologías, digamos, predisponen a la formación de los mismos de manera crónica. Entonces, el tratamiento consta principalmente e importante advertirle al paciente que es poco probable que la curación sea definitiva con un tratamiento interrumpido. Es una etiología o una condición generalmente crónica y eso tiene que quedar claro en la consulta porque si no el paciente es muy fácil que vaya a reconsultar en caso de no continuar el tratamiento. Generalmente el tratamiento de las formas anterior y posterior es similar. La higiene de párpados pues es, digamos, la piedra angular del tratamiento y puede realizarse una vez al día. Generalmente se hace contacto con compresas calientes para realizar la limpieza de los párpados y nos ayudamos de estos tipos de productos como Sprainer y Lid Clean que están, digamos que sus ingredientes se componen de extractos de caléndula, manzanilla y extractos de aceite de la hoja del árbol de té. Estos componentes tienen unos factores o unas propiedades antiinflamatorias y además crean un ambiente inhóspito para el Demodex. Entonces, digamos, facilita su erradicación y evita que reaparezca y haya recidivas. Sin embargo, pues cuando ya vemos que la blefaritis no solo es por condiciones no bacterianas, sino que vemos signos que nos hagan pensar en una sobreinfección, entonces debemos ayudarnos de antibióticos como el ácido fusídico, la eritromicina o el Trasidex ungüento, que ya lo hemos visto en el manejo del orzuelo, y podríamos usar de guía tanto los signos inflamatorios como la foliculitis activa en la conjuntiva tarsal. Generalmente este tipo de ungüentos se usan tras la higiene palpebral sobre el borde anterior y hay casos en los que se requiere antibióticos orales por tratamiento prolongado, como es la doxiciclina de 50 a 100 miligramos cada 12 horas por una semana y luego una vez al día por 6 a 24 semanas.
Las tetraciclinas orales y la citromicina también ha demostrado efectividad y tienen un, digamos, un tiempo de tratamiento menor que la doxiciclina. Eso es un cuadro que hace una comparación de las afecciones, distintas afecciones a nivel ocular, de acuerdo al tipo de blefaritis con el que el paciente cuenta. Entonces, por ejemplo, las pestañas en la blefaritis posterior nunca van a estar afectadas. Sin embargo, en la blefaritis anterior estafilocócica hay presencia de depósitos duros, mientras que en la seborreica son blandos. Puede haber madarosis principalmente en la blefaritis anterior, no tanto en la seborreica, y puede haber distorsión y otriquiasis también principalmente o predominante en la estafilocócica y no tanto en la seborreica. En el borde palpebral pueden presentarse ulceraciones y muescas que van a estar totalmente ausentes en la seborreica, pero pueden estar presentes en la estafilocócica y en la blefaritis posterior. Sin embargo, las muescas en la blefaritis posterior son encontradas con mayor frecuencia. Los quistes como orzuelo o los quistes de las glándulas del meibomio son común encontrarlos, estos últimos en la blefaritis posterior, y los orzuelos son más de blefaritis anterior estafilocócica. En la conjuntiva, presencia de flecténulas o presencia de quemosis es más común en la blefaritis anterior estafilocócica, poco reportada en la seborreica y en la posterior. La película lagrimal va a tener la característica de ojo seco en cualquiera de las tres entidades, pero va a ser más predominante en la blefaritis posterior. Y la presencia de espuma en la película lagrimal solo va a estar presente en la blefaritis posterior. La córnea también puede afectarse, puede haber erosiones punteadas, vascularización e infiltrados en las tres entidades, más común en la blefaritis posterior o de mayor intensidad. Y las enfermedades cutáneas comúnmente asociadas son, por ejemplo, la blefaritis anterior estafilocócica es más asociada con dermatitis atópica, la seborreica más asociada con dermatitis seborreica, como su nombre lo indica, y la blefaritis posterior con acné rosácea. La pediculosis palpebral también hace parte de las alteraciones del párpado. La etiología es la ladilla o Tirius pubis, usualmente encontrado en el vello púbico, o no usualmente, pero pues cuando se encuentra es más común en el vello púbico. Puede generar una irritación crónica y prurito de párpados. Los piojos lo que hacen es que se anclan a las pestañas y eso puede verse como la lámpara de hendidura. Las liendras sí se van a ver como unas perlas ovaladas en base de pestañas hiperpigmentadas, o color café, como las que vemos en la imagen de arriba. El tratamiento va a ser la eliminación mecánica de las mismas, tanto de las liendras como de los piojos, y se ha demostrado que el uso de vaselina cada 12 horas por 10 días puede ser efectivo, ya que ocluyen los poros respiratorios del parásito y matan los que están presentes, evitan su reproducción y por lo tanto controlan pues la infestación de los mismos. Es importante también que se desparasite al paciente con ivermectina, generalmente una gota por kilo de peso y con repetición de la dosis a la semana, que también debe incluir a los familiares y hacer un lavado especial de prendas y la ropa de cama para prevenir recidivas. Bueno, ya dejando la parte externa o la parte de los párpados, vamos a pasar con la conjuntivitis. La conjuntivitis es, como su nombre lo dice, la inflamación de la conjuntiva. Puede ser de etiología infecciosa o no infecciosa. Es una causa muy común de consulta oftalmológica y no respeta géneros. Puede darse por igual en mujeres y hombres. Entonces tenemos que la conjuntivitis puede ser infecciosa o no infecciosa. La no infecciosa es la alérgica, generalmente asociada a conjuntivitis atópica, y la no alérgica por alguna exposición a un químico o alguna sustancia corrosiva. Pero en esta ocasión pues nos vamos a centrar en las conjuntivitis infecciosas, que pueden ser bacterianas o virales. La conjuntivitis bacteriana a su vez puede ser no gonocócica o gonocócica. La conjuntivitis bacteriana no gonocócica, la etiología generalmente va a ser Staphylococcus aureus, Streptococcus epidermidis, Haemophilus influenza, neumococo, Streptococcus pneumoniae y Moraxella catarrhalis. Y la clínica, el paciente va a manifestar principalmente la hiperemia conjuntival o el ojo rojo, puede ser uni o bilateral. Va a haber sensación de cuerpo extraño, secreción purulenta o mucopurulenta,
puede haber presencia de prurito leve, aunque el prurito está más asociado con conjuntivitis alérgica, pero el paciente puede llegar a manifestar prurito en la bacteriana. La hiperemia conjuntival, tanto vulvar como tarsal, y la dificultad para la apertura palpebral matutina es muy característica. El diagnóstico generalmente es clínico y el tratamiento es empírico. Solo en pacientes que el cuadro es grave, recidivante o refractario, deben estudiarse con medios de cultivo, agar, chocolate o sangre. Se envía el raspado conjuntival con tinción de Gram con los cultivos y el antibiograma. Sin embargo, pues en nuestro medio la realidad es que se trata empíricamente y los cultivos generalmente se usan más que todo para las úlceras corneales. Bueno, lo vamos a ver más adelante. El tratamiento es con antibióticos tópicos 3 a 4 veces al día por 7 días, con aminoglucósidos, quinolonas o macrolidos. Debe suspenderse el uso de lentes de contacto, ya que es un factor de riesgo para perpetuar la infección, y especial cuidado con la higiene de manos para evitar la transmisión. Entonces el tratamiento va a ser con aminoglucósidos, gentamicina, que está muy en desuso pues en oftalmología, puede usarse en medicina general con mucha frecuencia, pero aquí en la clínica, pues en urgencias, no se usa prácticamente. Y la tobramicina también es un aminoglucósido que se usa para este tipo de entidades. Los aminoglucósidos son bactericidas, actúan sobre gram positivos y gram negativos y tienen una característica especial que alcanzan altas concentraciones dentro de las células bacterianas. El mecanismo de acción va a ser inhibir la síntesis de proteínas bacterianas que son esenciales para realizar procesos vitales de la célula, entonces por tanto no van a funcionar de manera adecuada y puede controlar la infección eliminando pues las células de estos agentes etiológicos. Las quinolonas generalmente vamos a usarlas de segunda generación. La más común utilizada es la ciprofloxacina, que viene en presentación Flowact, que es de laboratorio OFTA, todas al 0.3%, Sofixin, que es de Sofía, y las presentaciones Flowact D y Sofixin DX, que adicionan la dexametasona, que van a, digamos, darle un componente antiinflamatorio para el tratamiento de la conjuntivitis. La ciprofloxacina pues va a actuar como bactericida también contra gram negativos, pero en este caso vamos a cubrir también presencia de Pseudomonas aeruginosa. Y el mecanismo de acción de estas es inhibir la ADN girasa, que es necesaria para la replicación, la transcripción, la reparación y la recombinación del ADN bacteriano, por lo tanto no puede reproducirse pues la infección y va a controlarse. Además que es bactericida, no va a eliminar la bacteria, a matarla. Y los macrólidos como la citromicina en presentación comercial de Meibos al 1.5% de laboratorio OFTA, y lo que hace es inhibir la síntesis de las proteínas bacterianas al unirse con la subunidad 50 es el ribosoma, lo que impide la translocación peptídica. La conjuntivitis bacteriana gonocócica, como su nombre lo indica, la etiología es la Neisseria gonorrea o el gonococo. La clínica pues es importante en la anamnesis. Los síntomas van a ser similares a la no gonocócica, pero van a caracterizarse porque son de mayor intensidad. Entonces va a haber una hiperemia conjuntival más marcada, el paciente puede manifestar sensación de cuerpo extraño más irritante y el prurito ya no es leve sino moderado. Y los signos pueden ser, pues esta entidad puede ser uni o bilateral dependiendo también del tiempo de evolución que lleve. El edema palpebral va a ser marcado como en la foto de la parte superior. Puede haber hiperemia y descarga purulenta mucho más marcada que en la no gonocócica. Y clínicamente podemos encontrar adenopatías preauriculares. A nivel corneal puede causar úlceras que puedan llevar a la perforación, lo cual es lo que, digamos, sería lo más peligroso, la complicación más delicada de este tipo de patología. El tratamiento, pues como es una entidad que se puede considerar de transmisión sexual, el tratamiento va a ser dirigido a este tipo de enfermedades. Entonces, es generalmente con ceftriaxona, 1 gramo intramuscular dosis única, o sumado a citromicina, 1 gramo vía oral dosis única.
En caso de afectación corneal severa, pues yo encontré en la literatura, no he visto que se haga porque pues no me ha llegado un caso de esos, registraban o describían el uso de ceftriaxona 1 gramo cada día de manera intrahospitalaria, cuya duración va a depender de la evolución. En este caso, las quinolonas que vamos a usar pueden ser las de segunda o cuarta generación, dependiendo pues de la intensidad de los signos que encontremos, cada 2 horas, o también en presentación de ungüento, pero generalmente es presentación de gotas oftálmicas. Puede hacerse irrigación con solución salina 4 veces al día en caso de que la secreción purulenta sea muy abundante. El tratamiento a la pareja del paciente también es de vital importancia porque así evitamos la reinfección, y generalmente debe hacerse un seguimiento estrecho hasta que encontremos pues mejoría clínica y citarlos después en un mes al control. Entonces, las quinolonas que vamos a usar son las de segunda generación, que ya hemos hablado previamente, y las de cuarta generación, que son la Quimox, moxifloxacina al 0.5% y la gatifloxacina al 0.5% también. Estas vienen en presentación de Quimox, quizás es la más usada aquí en este tipo de entidades, de laboratorio Oftamox de Tecnoquímicas, y Simaxib es la gatifloxacina de Allergan. Entonces, estos son nombres con los que nos tenemos que familiarizar porque son los que más comúnmente vamos a encontrar en la consulta. El mecanismo de acción, como ya les había contado, es contra gram negativos y pseudomonas aeruginosa, y van a inhibir la ADN girasa. Entonces, la conjuntivitis por clamidia trachomatis, la clamidia igualmente se transmite vía sexual, específicamente es por clamidia trachomatis serotipos D y K. La clínica puede encontrarse en recién nacidos por transmisión vertical, en caso pues en el momento del parto por canal vaginal de una madre infectada. Entonces el paciente va a contar con una lesión uniobilateral, edema palpebral, hiperemia conjuntival y descarga mucopurulenta. Cuando se presenta en adultos también puede ser uniobilateral, puede haber una conjuntivitis folicular como la que vemos acá en la imagen, puede haber presencia de quemosis o inflamación de la conjuntiva, panus corneal como el que está acá, cicatrización corneal, entropión cicatrizal, triquiasis y opacidad corneal como la que vemos en esta última foto. El tratamiento va a ser dirigido a la clamidia, entonces vamos a usar acitromicina 1 gramo vía oral dosis única o doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 10 días. También se ha descrito el uso de eritromicina 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 7 días. Debe tratarse en la pareja, al igual que en la conjuntivitis bacteriana gonocócica, y puede usarse el ungüento de eritromicina o tetraciclina cada 12 o cada 8 horas por 2 a 3 semanas, contando con un control al final del tratamiento. Los ungüentos más comúnmente utilizados son la terramicina de Pfizer y el Terraxin de Sofía. La eritromicina específicamente va a actuar es un macrólido que va a inhibir la síntesis proteica de la bacteria, ligándola a la subunidad ribosomal 50S, así como actúa la ciprofloxacina. Y la oxitetraciclina va a actuar contra gram positivos y gram negativos. Es un bacteriostático de amplio espectro que va a interferir en la síntesis proteica. Y la polimixina B es contra gram negativos y pseudomona, y va a causar una alteración de la membrana celular con pérdida de sus componentes intracelulares. El tracoma es una de las entidades de la clamidia trachomatis, pero esta vez es por serotipos A, B y C. Es muy común en países en vías de desarrollo como el nuestro, pero generalmente en regiones con agua no potable, es decir, en zonas rurales. La vía de transmisión es contacto con secreciones de personas afectadas, puede ser uni o bilateral. Clínicamente vamos a encontrar una hiperemia vulvar, una reacción folicular tarsal como la que vemos en las imágenes de arriba, puede haber descarga mucosa o mucopurulenta, panus corneal como el que vemos aquí, queratitis punctata, opacidad corneal, entropión, triquiasis, linfadenopatía preauricular
y fosas u hoyos de Herbert, que son característicos a nivel del limbo corneal, secundarios a la necrosis de los folículos. El diagnóstico va a ser por inmunofluorescencia directa, cultivo o reacción en cadena de la polimerasa, y también por frotis conjuntival para evidenciar la presencia de cuerpos de inclusión en el momento de hacer la tinción con Giemsa. Es una patología infrecuente, pero igual se va a tratar como la clamidia o la conjuntivitis por clamidia normal, como la que ya hemos mencionado. Las conjuntivitis virales también son muy comunes. La etiología generalmente es el adenovirus. Es altamente contagioso y de inicio agudo. Esto tiene que quedarle muy claro al paciente. Está muy relacionado con infecciones del tracto respiratorio superior. Puede que el paciente haya tenido síntomas respiratorios como rinorrea hialina, estornudos, y secundariamente haya aparecido la conjuntivitis viral, por lo cual siempre en la anamnesis tenemos que preguntar este tipo de síntomas. La clínica va a ser prurito, lagrimeo y sensación de cuerpo extraño, y los signos puede ser uni o bilateral. Generalmente vamos a encontrar igualmente hiperemia conjuntival. La secreción en esta ocasión va a ser hialina o transparente. Puede haber reacción en el folicular, en la conjuntiva tarsal, quemosis, edema del párpado, queratitis punctata, que puede evolucionar a queratitis estromal, como la que vemos en la imagen. Bueno, en esta imagen de abajo vemos la quemosis, pues que en este caso es severa, pero no siempre es tan marcada. El tratamiento, como las entidades virales, pues suele resolverse en 2 a 3 semanas. El tratamiento generalmente es sintomático. Sin embargo, en la práctica clínica se suele cubrir con antibióticos, ya que el paciente muy comúnmente va a reconsultar o va a contar con una recidiva, generalmente por síntomas relacionados con conjuntivitis bacteriana. Entonces, podemos ver en la práctica que se cubren con Flovac-D o cualquier pues, antimicrobiano de los que ya mencionamos. También es importante pues, tener en cuenta el uso de lubricantes oculares cada 4 a 6 horas, corticoides tópicos como la prednisolona al 1% o fluorometalona cada 6 horas, evitar el uso de lentes de contacto que perpetúen la enfermedad y los paños fríos que van a fomentar a reducir los cambios inflamatorios. Dentro de los esteroides más comúnmente encontramos, tenemos la fluorometalona, que viene en presentación de Fluzur-T, y Flumetol, Fluzur-T de Ofta y Flumetol de Sofía, ambos de 0.1%. Y como prednisolona vamos a encontrar Cortioftal, Proxten Plus y Sofipren, que son como los más comunes. De Tecnoquímicas, Ofta y Sofía, cada uno. El mecanismo de acción va a ser actuar inhibiendo la fosfolipasa A2. Lo que hace es controlar la síntesis de los marcadores o mediadores de inflamación más importantes, como son las prostaglandinas y los leucotrienos. Y dentro de los lubricantes que vamos a encontrar en el mercado van a ser los que son a base de hialuronato de sodio y carboximetilcelulosa. Los de hialuronato de sodio va a ser la Grisel de Sofía, Cysteine de Alcon y Altirs de Ofta y Humilub Ofteno de Sofía también. Y las carboximetilcelulosas vamos a tener Carmelub Tears y Frigen Gel, pues son unos ejemplos, que hay muchos más, pero estos son los más comúnmente encontrados. Dentro de las queratitis, ahorita vamos a hablar entonces de lo que compromete la córnea. Vamos a empezar con las queratitis bacterianas. Aquí tenemos este tipo de entidades se desarrollan cuando hay una inflamación corneal, que solo se produce pues si hay alteración de las defensas oculares. Iniciamos hablando de la queratitis por Pseudomonas aeruginosa. Este tipo de entidad es causada por un bacilo gram negativo, es parte de la flora comensal del tubo digestivo. El 60% de las queratitis por Pseudomonas están asociadas a lentes de contacto. Y este tipo de infección suele ser muy agresiva. En menos de 24 horas puede causar cambios importantes a nivel corneal, como un estroma en vidrio esmerilado, un anillo supurativo o un deshematocele. Esta es una patología usualmente de pacientes jóvenes. Puede haber una necrosis estromal rápidamente progresiva con descarga mucopurulenta.
Y generalmente hay un anillo supurativo con córnea leucomatosa, con un aspecto de virus mielilado, como hemos hablado, y como vemos en la imagen de abajo. Las queratitis por estafilococo, generalmente, pues esto es un tipo de bacteria gram positiva. Vamos a encontrarla en la flora normal de las fosas nasales, la piel y la conjuntiva, y frecuentemente va a encontrarse en córneas comprometidas previamente, como la queratopatía bulosa, la queratitis herpética crónica o la queratoconjuntivitis atópica. Podemos encontrar infiltrados redandos focales blanco o blanco amarillentos bien definidos, y el resto de la córnea va a estar clara, así como vemos en la imagen de acá. Las queratitis por estreptococos, entonces vamos a tener los estreptococo piógenes y el neumonio o neumococo, ambos gram positivos. El piógenes es común en la garganta y en el tejido vaginal. Frecuentemente se va a encontrar en flora de las vías respiratorias altas. También va a generar unas infecciones agresivas en menos de 24 horas, y vamos a tener abscesos estromales profundos con marcada reacción a nivel de la cámara anterior. Entonces podemos ver en la imagen de arriba un ejemplo de una úlcera por neumococo con un infiltrado estromal profundo y presencia de hipopión, como se ve acá abajo. Y en la imagen de abajo sería un absceso causado por estreptococo neumonio. Hay otro tipo de etiologías, como la anocardia, que va a causar unas úlceras indoloras, se relaciona con contacto con suelo contaminado. Va a haber la presencia de infiltrados con aspecto de cabezas de alfiler, como los vemos en la imagen, en una configuración en forma de guirnalda, y puede simular una micosis porque, digamos, puede parecer como una lesión plumosa y de bordes indefinidos propios de las infecciones por hongos. Y también podemos ver las micobacterias, en la cual va a haber una queratitis lenta. Se relaciona comúnmente con el posoperatorio de la SIC y también con trauma. Se va a caracterizar por infiltrados no supurativos y generalmente no va a tener una adecuada respuesta a antibióticos normales, por lo cual el 85% de los casos van a terminar en procedimiento quirúrgico. El tratamiento, nuevamente suspender el lente de contacto, los lentes de contacto. Si hay presencia de adelgazamiento corneal, se debe considerar usar protector ocular. También, pues, digamos, el pilar del tratamiento es el antibiótico de amplio espectro cada hora o cada 2 horas, día y noche, por 24 a 48 horas, así el paciente deba despertarse. Y luego reducir la frecuencia según la evolución. Generalmente se usan combinaciones de vancomicina y amikacina, o también las quinolonas de cuarta generación. El ciclopentolato al 1%, como el que vemos acá arriba, usualmente puede indicarse cada 8 horas para evitar sinequias y tener un control del dolor más efectivo. Los corticoides no están indicados en caso de contar con defectos epiteliales porque pueden, digamos, progresar hasta la perforación o facilitar la perforación, y puede llegar a usarse antibióticos sistémicos en caso de adelgazamiento corneal grave con riesgo de perforación. También debe considerarse un flap conjuntival en pacientes con riesgo de perforación y queratitis pues, más agresivas. Aquí tenemos las quinolonas de cuarta generación, GATI y moxifloxacina, y el mecanismo de acción ya lo habíamos revisado. Las queratitis por hongo quizás son las de más difícil manejo, una de las de más difícil manejo, y de tratamientos prolongados. La etiología puede ser por levaduras o por hongos filamentosos. Cuando es por levaduras, principalmente es por cándida, común en climas templados, y cuando son filamentosos por Fusarium y Aspergillus, común en climas tropicales. Sin embargo, pues Colombia es un país con todos los pisos térmicos, entonces podemos encontrar cualquiera de los dos tipos de etiología. El factor de riesgo va a ser países tropicales y subdesarrollados como el nuestro, el uso crónico de corticosteroides, el uso de lentes de contacto de manera inadecuada, presencia de trauma vegetal, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es muy común que los pacientes lleguen manifestando trauma con alguna rama, alguna hoja en su lugar de trabajo o haciendo cualquier actividad. Entonces tenemos que prestar especial atención que no tenga características de una queratitis por hongos en caso de contar con este tipo de sintomatología.
Y también la inmunosupresión y la diabetes mellitus son factores que facilitan el crecimiento de ese tipo de, de agentes como en el resto del cuerpo. Los síntomas puede ser de comienzo gradual del dolor, con una sensación de cuerpo extraño o de arena, fotofobia, disminución de la agudeza visual debido a la opacidad corneal o a la obstrucción a nivel de la córnea que genera la lesión. Puede haber secreción acuosa o mucopurulenta. Los signos van a depender. En la queratitis candidiásica vamos a encontrar un típico infiltrado blanco amarillento muy supurativo, como vemos en la segunda imagen. Y en la queratitis filamentosa vamos a encontrar un infiltrado estromal gris o blanco con bordes mal definidos, como vemos acá en la tercera imagen, con una infiltración progresiva con lesiones satélites e infiltrado en anillo con ramificaciones plumosas, como vemos en la última imagen. El diagnóstico, lo ideal es que se realice a través de tinciones, cultivos y reacción de cadena de la polimerasa, pero pues no podemos esperar a que al resultado del cultivo. Si estamos sospechando, tenemos la certeza de que se trata de un hongo, hay que cubrirlo posterior a que se toma la muestra. El tratamiento va a ser, pues, en caso de que haya un epitelio sobre la lesión, debe eliminarse para favorecer la penetración del antimicótico, porque si no, este se va a quedar sobre la lesión y no va a penetrar a nivel de la córnea. El uso de antimicóticos va a depender de la etiología también. Entonces, si son hongos filamentosos, se usa natamicina al 5% o natacin. Y en caso de no filamentosos, anfotericina B al 0.15% o boriconazol al 1% cada hora, día y noche hasta epitelizar y cada 6 horas mínimo por 12 semanas. Es un tratamiento prolongado y aquí esta tabla, pues que no la vamos a detallar tanto, pero sí es para que tengamos claro que la anfotericina B y el boriconazol muchas veces requieren de preparados especiales. Entonces es importante tener en cuenta, de acuerdo a la institución en la que estemos, si está disponible este tipo de colirios. Los cicloplégicos también van a ayudar a evitar la formación de sinequias. La queratectomía o el lavado de cámara anterior va a estar indicado en casos graves, como en la segunda foto que vimos, secundario a cándida. El antimicótico vía oral también va a usarse en caso de úlceras profundas o cuando estemos frente a una endoftalmitis micótica. En esta oportunidad tendríamos que usar fluconazol o itroconazol 200 miligramos o 400 miligramos al día y continuar de 100 a 200 miligramos cada día. La queratitis por protozoos o acantamoeba es muy característica de uso de lentes de contacto y exposición a fuentes de agua dulce. Los síntomas van a ser una baja agudeza visual, también por la opacidad corneal que se presenta de manera secundaria, un dolor intenso que es lo característico es que es muy desproporcionado respecto a los signos clínicos. Puede llegar un paciente con signos muy leves como los de la primera imagen, pero con los síntomas muy floridos, manifestando una intensidad que no concuerda con lo que encontramos al examen físico. Los signos en las fases iniciales puede haber una superficie irregular y grisácea de la lesión. Hay formación de pseudodendritas, como las que vemos aquí en esta imagen señaladas por estas flechas negra y blanca. Son similares a las herpéticas. Puede haber limbitis con infiltrados estromales difusos. Y hay unos infiltrados típicos perineurales en las primeras semanas que son casi patognomónicos. También es importante la presencia de un absceso anular como el que vemos en esta última imagen. El diagnóstico va a ser por tinción, cultivos de inmunohistoquímica, PCR y en algunos casos biopsia, pero en nuestro medio pues muchas veces muchos de los cultivos, como se van a dar cuenta o nos hemos dado cuenta, pueden llegar a salir negativos a pesar de contar con una lesión muy característica. El tratamiento va a ser desbridamiento epitelial en caso pues que haya alteración importante del tejido corneal. También va a tratarse con amebicidas tópicos como el PHMB o polihexametildenobiguanida al 0.02%, perdón, o clorexidina al 0.02% también cada hora, día y noche. La propamidina también es usado para ese tipo de etiologías, al 0.1%. Es un bacteriostático que va
actuar interfiriendo en la síntesis proteica bacteriana. Y oralmente puede usarse el itraconazol con dosis de carga de 400 miligramos, seguido de 100 a 200 miligramos día, o ketoconazol de 200 miligramos cada día. Los corticoides tópicos están contraindicados porque pueden empeorar las lesiones causadas por acanthamoeba. La queratitis por virus del herpes simple va a depender si se trata de una queratitis epitelial, inmune o estromal o endotelitis. Las tres entidades, la etiología por supuesto va a ser el virus del herpes simple, los factores de riesgo va a ser una infección previa por virus del herpes simple y reactivación, y en caso de una infección primaria también puede presentarse, pero es muy raro que debute con una queratitis. Los síntomas en las tres entidades o los tres tipos de queratitis va a ser una sensación urente, hiperemia, fotofobia, lagrimeo y visión borrosa. Lo que va a cambiar es la patogenia y los signos. Cuando estamos frente a una queratitis por virus de herpes simple epitelial, se va a dar en formas recurrentes de la infección y los signos van a ser dendritas corneales ramificadas con bulbos terminales que van a teñir positivo con la fluoresceína. La queratitis inmune o estromal se va a caracterizar porque va a haber una inflamación estromal recurrente o crónica por la retención del antígeno viral. Entonces este antígeno va a formar complejos antígeno-anticuerpos y activar la cascada del complemento, lo que va a generar una reacción inflamatoria severa. Entonces los signos en esta ocasión va a ser infiltrados estromales unifocales o multifocales, un edema estromal, anillo inmune y neovascularización estromal, que ya lo vamos a ver en las imágenes en la siguiente diapositiva. Y la endotelitis, la patogenia va a ser porque el virus va a estar activo en la cámara anterior y clínicamente vamos a encontrar unos precipitados queráticos, iritis, edema estromal, que se caracteriza por no tener infiltrado. Entonces esas son algunas imágenes que nos ilustran los signos característicos de las queratitis por herpes simple. Tenemos acá en la primera una dendritis sin tinción y en los seguidos una queratitis epitelial con una dendrita con fluoresceína. Esta imagen, se me olvidó poner la referencia, la saqué del Congreso Nacional de una de las residentes de la Universidad de La Sabana. Me pareció muy interesante que muestra una dendrita con fluoresceína pues bien marcada, al igual que esta. Este tipo de ramificación va a diferenciarla de la dendrita geográfica, que como ya hemos dicho, es secundaria al uso de esteroides. Entonces va a ser una dendrita que va a tener, digamos, unos bordes más gruesos y va a ser mucho más irregular que la dendrita usualmente encontrada. En la queratitis inmune vamos a encontrar unos infiltrados estromales, como ya lo hemos descrito, y el anillo de Wesley, que también es característico de esta entidad, secundario a la activación del complemento. En la queratitis inmune también podemos encontrar neovascularización estromal. Y por último, en la endotelitis vamos a encontrar un edema epitelial y estromal a nivel corneal. Dentro del tratamiento también va a depender del tipo de queratitis. Entonces, si estamos en una queratitis epitelial, el tratamiento vía oral va a ser con aciclovir y valaciclovir. El aciclovir 400 miligramos 3 a 5 veces al día por 7 a 10 días. Valaciclovir 500 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días. Ganciclovir tópico para uso a nivel corneal al 1.5% 5 veces al día por 7 días. Y considerar el desbridamiento epitelial en caso de requerirse. La queratitis estromal sin úlcera va a tratarse con prednisolona al 1% 4 veces al día e ir disminuyendo la frecuencia, y es importante tratar con profilaxis aciclovir 400 miligramos cada 12 horas diarias y valaciclovir 500 miligramos día, uno de los dos, y así vamos a evitar pues las recidivas. La queratitis estromal, cuando hay presencia de úlcera, aquí yo tengo una duda que ahorita, pues, para que la aclaremos con el doctor Gerson, es el uso de prednisolona en este tipo de entidades. Pues encontré que se puede utilizar prednisolona al 1% de 1 a 4 veces por día. Cuando tenemos úlcera, yo preferiblemente no debe, ¿Cierto? porque eso No podría usar sí, esto. claro, ahí sí estaría un poquito en desacuerdo.
Ah, bueno, sí, esa Entonces, era mi duda. saquémoslo de ahí. Dijimos que si hay úlcera, mejor no poner, esperar a que cicatrice y ahí ya podemos pensar en, pero con úlcera no, mejor no. Listo, perfecto, ahorita lo quitamos. Y la dosis terapéutica de aciclovir a 800 miligramos 5 veces al día por 7 a 10 días. Y valaciclovir 1 gramo cada 8 horas por 7 a 10 días. Y en caso de que estemos frente a una endotelitis por herpes, el tratamiento a elección va a ser aciclovir 800 miligramos 5 veces al día, valaciclovir 1 gramo cada 8 horas y prednisolona al 1% cada 6 horas. Y por último, vamos a hablar de la queratitis por virus de herpes zóster, que va a tener una clínica muy característica con un dolor de distribución dermatómica. El paciente puede referir adicionalmente parestesias, fiebre, cefalea y malestar general. Es una entidad muy característica de pacientes de edad avanzada. Generalmente es unilateral, con una hiperemia conjuntival asociada, descarga acuosa y reacción folicular leve. Podemos encontrar en la piel vesículas, costras y úlceras en párpados que característicamente respetan el párpado inferior. Y además vamos a tener el signo de Hutchinson, que es prácticamente patognomónico, que va a caracterizarse por una lesión en la punta de la nariz que corresponde a la afección del nervio, de la rama del nervio oftálmico, la nasociliar. Y en la córnea vamos a encontrar unas pseudodendritas, pueden estar presentes en la primera semana de la infección. Puede haber una úlcera serpinginosa, como la que vemos aquí en la imagen, intersticial y neurotrópica. Y también puede haber una queratitis estromal con una inflamación, vascularización como la que vemos acá y una disposición lipídica. La queratitis por herpes zóster también se va a tratar con aciclovir 800 miligramos oral 5 al día y valaciclovir 1 gramo bioral cada 8 horas. Compresas frías que van a ayudar a la desinflamación. Pseudodendritas, las pseudodendritas, si están presentes, vamos a tratarlas con ganciclovir ungüento al 0.15% cada 8 horas por 7 a 10 días. Y el manejo del dolor va a ser con antidepresivos tricíclicos como la mitriptilina de 25 miligramos o la pregabalina, ambas cada 8 horas. Y es importante hacer seguimiento de este tipo de lesiones, sobre todo por la afección a nivel corneal. Muchas gracias.